Muy buenos días, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros en un programa más de Palabra Viva. Le agradecemos que esté acompañándonos en este programa con el propósito de pasarla bien, arrancar bonito el día, estar contentos y por supuesto meditar en las Escrituras. Recuerde que el teléfono en cabina por medio del cual usted puede comunicarse a través del WhatsApp es el 614-541-5252. Envíe su mensaje vía WhatsApp 614-541-5252 y sea que lo leamos o no, entretiene a Alejandro Rodríguez porque si no nos empieza aquí a... Que ayer se dio cuenta, hermano Elizondo, que hace mejor su trabajo Cintia. Sí, esa. La esposa de Alejandro. La verdad que yo me quedé impresionado con los anuncios. Ya estamos tramitando el cambio para que Cintia se haga cargo de la radio. Buena idea, pastor. Y que Alejandro se vaya a la casa a cuidar a su hija. Ajá. Sí, si quiere todo el mundo, compramos una maleta. Sí, claro, sí, con tal de que se... Sí, claro. Sí. Luego. Sí. Su niña ya dijo, aquí yo lo cuido. Ahorita le preparo sus maletas. Sí. Vamos a preparar todo, sí. Vamos. Así que pues bueno, un saludo a nuestros hermanos en Ciudad Juárez y El Paso que están por el 106.3 FM también. Muchísimas gracias a los que están escuchándonos aquí en Chihuahua por el 107.7. Muchas gracias. Y por supuesto a través de Facebook en cualquier parte del mundo. Es un honor que nos esté dedicando su tiempo, un privilegio y se lo agradecemos. Hermano Elizondo, ¿tiene efemérides? Sí, tenemos aquí algunas a ver, ¿cuáles son? Mire, una es un día como hoy nació Michael Jeffrey Jordan. Michael Jordan nació un día como hoy, o sea, hoy sí es un día de celebración. Un día de celebración. Sí, no, impresionante ahí, basquetbolista, ¿verdad? Que ganó 10 campeonatos. No, ganó 10, ganó 7. Ganó, pues aquí lo pusieron. Es más, ganó 6 campeonatos. Ah, no, 6, perdón. Sí, 6, ganó 6. Sí. No, al revés, son 10 títulos del máximo anotador. Sí, del máximo anotador, sí, pero como el equipo como tal ganó 6. Sí. No, pues estuvieron muy bien, estuvo jugando ahí con los Bulls 13 temporadas y pues la verdad que hizo un trabajo impresionante. Algo que le apodaron como el air, así como el aire. Por la cuestión de lo que brincaba, por lo que se mantenía en el aire mucho tiempo. Entonces dice que le hicieron un estudio y que llegaba hasta brincar hasta 1.25 centímetros de altura. Entonces, 1.25 metros, pues es bastante para poderse mantener tanto tiempo en el aire. No, la verdad que sí. Pero fíjese que cuando lo que él hacía era que se doblaba poquito para hacer otra vez el estiramiento, lo que ocasionaba que se sostuviera un poco más. Ajá, exacto. Pero en cuanto a saltar de altura, pues hay otros que saltan más. Sin embargo, esa forma de encogerse y estirarse le hacía conservar en el aire más tiempo su cuerpo. Sí. Una maravilla. Yo soy de la gente que piensa que el básquetbol es antes y después de Michael Jordan. Antes de él se jugaba de una manera, después de él se juega de otra forma. Los equipos cambiaron, la publicidad cambió, modificó por completo, hizo que el básquetbol fuera mundial. A partir antes y después de él se transformó en algo mundial. Y las jugadas de los posteriores, lo que hacen, los grandes después de él, no son sino personas que han tomado lo que él hacía para repetirlo y llevarlo a sus juegos. En otras palabras, las mejores prácticas, ¿no? de hacerlas, ¿no? Sí, o sea, él puso la muestra a todos los demás y de ahí sí pueden comparar números y decir, no, fulano de tal hace esto, el otro hace aquello, sí, pero inventó esa forma él y a partir de ahí surgieron los grandes y se inspiraron en él. Entonces de eso le da la categoría de ser el mejor. Sí, no, y uno puede ver en todos los deportes cómo se ha avanzado y realmente sí es cierto, y fue un parteaguas, claro. Lo que fue Michael Jordan. No, y antes de él uno ve los juegos y los juegos eran pues no eran espectaculares. Eran muy de conjunto y qué bonito juegan. Pues sí, había Celtics y había Los Ángeles y era una rivalidad entre ellos y sí, de acuerdo, maravilloso. Y sí, estaba pues grandes jugadores, pero era lo mismo. Hasta que apareció a él fue otro básquetbol, otra forma. Y luego la industria, la mercadotecnia detrás de eso, los tenis, los uniformes. Exacto. Hasta hoy él tiene su propia marca. De hecho, creo que gana ahorita más en la cuestión de los tenis que lo que ganaba jugando básquetbol. No, pero de calle, pues muchísimo más, claro. Sí, hasta los uniformes del París
del fútbol, son de Jordan, la marca. El que más ganó cuando Messi se fue a París fue Jordan. Fíjese. La publicidad. No, pues que viene, cómo supieron hacer sus inversiones y todo. Supo hacerla. Fíjese que lo vi que en 2 ocasiones quiso renunciar. En 1993 renunció, pero ya se retiró y luego regresó en 1999 otra vez. Y volvió a renunciar, y ya hasta que el 2003 ahora sí ya definitivamente pues salió de ya no estaba para seguir jugando. De hecho, en la última temporada que jugó, sus números ya no eran para nada Michael Jordan. Ya no debería, porque es ahí donde dejan un mal sabor, ¿no? Es como un Julio César Chávez peleando a las 100 peleas, o sea. Exacto. Él perdió su pelea 90, entonces si él se retira en el 80, a la pelea 80, hoy nadie cuestionaría como el mejor de todos los tiempos. Pero evidentemente continúan más allá, ¿verdad? Ese es el problema. Fíjese que también un día como hoy se hizo el Día del Inventor Mexicano en 1933. Lo hicieron a raíz precisamente del ingeniero Camarena, que se llama Guillermo González Camarena, en donde él inventó la televisión a colores. Y precisamente pues empezaron a tratar de impulsar un poco a los inventos mexicanos. Pero ¿usted ha escuchado algo ahí, digamos así, de alguna feria o algo así en donde no creo que exista competencia o exposición hay universidades que lo hacen, mexicanos? El Politécnico, hay algunas universidades que sí lo hacen, pero apoyo gubernamental no existe en México para la inventiva. Porque sería algo fabuloso, realmente. Fabuloso, claro que la sí. cuestión del mexicano es impresionante, la mentalidad y los inventos que han hecho. 3 de cada 100 mexicanos tienen una inteligencia en cuanto a esta habilidad inventiva por encima del promedio del mundo. 3 de 100 son sobresalientes o están así en México. De manera que tratándose de inventar cosas, esta broma de que todo lo arreglamos con alambre no es casualidad, o sea, tiene como propósito mostrar la grandeza del mexicano en cuanto a inventar cosas. Resuelve lo que sea. Se las arregla, lo resuelve. Con lo que tenga, con las herramientas que tenga, con los tornillos ahí que tenga. Mire, digamos, es tan grande México, el mexicano, que cada 6 años se levanta. O sea, cada 6 años lo dejan en la ruina y se levantan. O sea, es impresionante la habilidad, la manera de adaptarse, la forma de resolver con nada, todo lo arregla con alambre. Sí, efectivamente. Exacto. Es impresionante la capacidad de solución que tiene. Desde luego, son soluciones temporales que se quedan para siempre. Pero eso tiene que ver con esa habilidad, o sea, que puede utilizar lo que no es para eso y con eso inventar algo. El mexicano es increíble. Desafortunadamente no es tan brillante en la parte empresarial. Es brillante en la inventiva, no en la empresa. A grandes rasgos, sé que hay empresarios maravillosos, ¿verdad? Sí, claro. Slim fue uno, en su momento llegó a ser el más rico del mundo en una época, etcétera. O sea, yo no digo que no haya grandes, impresionantes empresarios en México, desde luego que sí. Un país de 120 millones de habitantes o más. Exacto. Claro que va a tener grandes empresarios, pero a lo que voy, considerando la cantidad de personas con habilidad para inventar, pues hay muy pocos empresarios en comparación a esa. Quiere decir que muchos inventan trabajando para otros. Y a nivel mundial la mano de obra mexicana es extraordinaria, trabajando para otros. Pues aquí, por ejemplo, la fabricación de automóviles que tenemos en México. Por ejemplo. Y no tenemos nuestro propio... O sea, ¿cómo no tener automóviles mexicanos mientras le elaboramos de todas las marcas? Igual pasa en la aeronáutica, o sea, en los aviones. O sea, hacemos los aviones del mundo, hacemos los autos, hacemos las computadoras, hacemos el celular, es todo. Pero no mexicanos. No mexicanos. Por la parte de, sí podemos inventarlo, pero nos falta que también el que está inventando un celular, por ejemplo, que diga, ¿y por qué no hago yo el mío? ¿Por qué tengo que hacérselo a otro? Exacto. Falta esa otra parte. No es tan empresarial. Pues ahí yo creo que sí tendría que entrar un poco lo que es el gobierno, ¿no? Para impulsar y... Pues yo no lo quería decir, lo dijo el hermano Elizondo. Pues sí, no, es que sí realmente se requiere un poquito más de impulso, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Ahí, bueno. O cuando menos que no se le metiera el pie. Ya si no lo impulsan, que no le estorbe. Pues, porque ese es el problema. No, quizá no lo promueven, pero le estorban. Está peor.
¿Qué más tiene? Exacto. Pues también fíjese que hay otro día que se llama Día Internacional de Juego Responsable. Día Internacional de Juego Responsable. En donde se está hablando de la ludopatía. Uh-huh. La ludopatía. A ver, explique un poco más de eso. La ludopatía, aquí así mire, tal cual la definición, dice, es un tipo de desorden adictivo o trastorno caracterizado por la conducta descontrolada y práctica compulsiva de los juegos de azar y en línea. Okay. En donde se está tratando de... Pues sí, pero ¿de qué sirve ese día si hay casinos? ¿De qué sirve ese día si hay apuestas en línea? Pues lo que están diciendo aquí es como que se haga un juego responsable. Bueno, no lo están cancelando y eliminando, pero que se haga un juego responsable de los juegos de azar. Pero yo creo que si empieza uno con poquito, es como, las drogas, ¿no? Sí. Que empieza con poquito y se hacen ¿Sabe cuál adictos, es mi ¿no? idea al respecto de esto? Sí. Y no va a gustar. Ajá. Ok, que no agárrese, no le va a gustar. Ajá. Yo pienso que debería haber una ley que censure basada en los ingresos. Tus ingresos son tales, sí. Tus gastos son tales, tu capacidad de juego es tal. Si te pasas de esta capacidad, Ajá. es un delito y hay una pena para tu vida. Hijo, sería fabuloso, ¿eh? Yo sí lo apoyo. Yo sí lo apoyo. Yo pienso que así debe manejarse. O sea, ¿cómo se hace? Porque siempre se dice, no, pero ¿cómo vamos a controlarlo? De esa manera. Uh-huh. A través, o sea, si tus ingresos son tales y tus gastos son tal, entonces tu capacidad de juego tiene un límite. Por tanto, legislar que esa capacidad de límite, ese límite, es es hasta donde te permite la ley. ¿Quieres jugar más? Gana más. Exacto. Produce más. Exacto. Pero si no produces más, no puedes jugar más. Sí, es que es eso precisamente lo que pasa. Esta gente se vuelve tan adictiva que empieza a perder su auto, su casa y todas las cosas. Todo, y mañana pierde la familia y endeudas a todos. Sí, claro. Exactamente. Sí. Y hasta trata de obtener recursos precisamente hasta de forma ilegal, ¿no? Para poder seguir con su adicción también. Ahora, ¿cómo hacerle? Porque la persona va a decir, no, pues yo me brinco la ley. Sí, pero esto no se regula a través del que está jugando, se regula a través de la casa de juegos. Ajá. En donde no, tú tienes que presentarme cómo te encuentras, porque si no, a mí me van a quitar mi permiso para tener el casino. Uh-huh. Entonces, cuando tú vengas, yo tengo que ver hasta dónde estás. Ok, yo veo que tienes tal límite. Ya no te puedo dejar jugar porque me quitan mi permiso. Ya no puedo dejar. Pues eso sería algo fabuloso, ¿verdad? Por la misma protección de las mismas personas, ¿no? Pero bueno. ¿Usted cree que van a hacer esa ley? Claro que no. No, claro, sí tengo un montón de ideas de cómo podía hacerse. Salieron varios del casino aquí. Sí, que están escuchando. Es que no está nada difícil, pero bueno, me refiero, legislar no es complicado. Ajá. Es muy fácil. Ajá. El problema no es la legislación como tal, el problema es que se animen los legisladores a un reto de ese tipo. Exacto. Por las presiones económicas que existen. Exacto. Sí, porque pues cuántas familias han quedado en la calle, hasta hay varias películas ahí con respecto a eso, precisamente cómo sufre la gente ya después. Pero es igual como una legislación de armas, o sea, alguien quiere comprar un arma, bueno, ok, pues se va a checar por qué y para qué, etcétera, etcétera, y si hay una legislación, bueno, igual, para los juegos de azar se puede legislar sin problema, y se puede vender la idea a los casinos diciendo a la larga te conviene, porque eso implica que mañana no vas a tener morosos. Exacto. Pero bueno, ok, ¿qué más? Pues aquí está, pues esa es una palabra nueva que aprendí, yo no me la sabía, la ludopatía. Sí, el desorden, los juegos de azar. Pues sabe que nada más esos tres tengo ahí hoy no salgo temprano y usted nomás se trae eso. Lo que le digo, ya ve cómo es. Tengo otros de ¿sabías qué? Pero si quiere que se los digo. Ahí. Miren, me está diciendo René Giseman que sí hay una marca de automóviles eléctricos llamada Sacua, porque no tiene acento, 100% mexicana. Es cierto, son unos carritos muy chiquitos, muy pequeños. Sí. Ajá. Sí. Así como hay una empresa que se está haciendo muy exitosa que convierte cualquier coche en eléctrico para aquellos que son nostálgicos y quieren conservar su bocho o su marca X. Exacto. Lo pueden llevar a esta empresa mexicana que se lo transforma en eléctrico. Es cierto. ¿Cómo se llama? Sacua, sí los vi. Son unos carros muy pequeños. Sacua produce un automóvil, pero hay otra empresa que le transforma su auto en eléctrico. En eléctrico, sí. Fabuloso. Sí. Qué súper idea esa. Es que el mexicano puede hacer lo que de veras, o sea, hay genialidad mexicana en todas las facetas, en todas las áreas, de todo. Exacto. Así que, pues bueno. Sí, impresionante.
Ahí está, sí, está chiquito. Pues está bonito. Está muy bonito. Está bonito. Está bonito. Parece una especie de Volvo compacto. ¿No? Y luego, pues, eléctrico totalmente, pues, súper económico, ¿no? Sí, está bonito. Aquí nos lo presentó producción, nada más que no lo pasan en pantalla porque así es producción que tenemos nosotros. Oye, a ver, nada más así, si puedes investigar cuánto cuesta un aprox. Sí, para que darnos una idea. Sí. Ya quiere uno, ¿verdad? Ya quiero Sí, uno. sí. Yo no quiero gastar gasolina. No estaría mal pensar en eso. Pero bueno, pues nuestro país le apuesta a los combustibles fósiles. Exacto. Ya tarda un ratito lo eléctrico. Llamadas, Alejandro. Sí, dice por acá, Cristiano Ronaldo es uno de los seres humanos que ha brincado más alto, lo más alto que lo malo es que no lo he vuelto a repetir ese salto y meter gol desde noviembre. Arriba Messi. Sí. Pero, pues sí. ¿Cuál fue la altura que brincó? No, de hecho, en Europa, no creo que en Europa han hecho algunos, ponen un balón, una pelota, a la altura que cabeció Ronaldo, y luego la gente así paga una cantidad de dinero para intentar brincar eso, y si no puede, pues pierde esa parte, $10, una cosa así, para ver quién llega. Pues es que sí está impresionante. Pues, sí, cuando saltó, uno dice, caray, ¿qué pasó? Pues, ¿qué sería? ¿Quién le puso el trampolín? Está tremendo. Está sí, o sea, haga de cuenta, como Cholo persiguió por la policía. Así saltó nada para que se dé una idea. Ahí. Sí. Alejandro, acuérdate de tu antigua vida. ¿Verdad? ¿Qué barda te llevó? Hasta 2 metros brincaba ahí. Una barda de 6 metros ahí. Caray, como gatos. ¿Qué hombre araña y qué hombre araña? No, qué hombre araña ni qué nada, no. Cholo perseguido es. ¿Qué más, Alejandro? También dice por acá, muy buenos días y gracias a Dios por la prédica de anoche. Dice, como siempre, la palabra de Dios llena de bendiciones nuestro corazón y hogar. Dice, gracias por su dedicación. Gracias, Pastor Roberto Tinoco. Se lo agradezco, gracias. Yo también disfruto mucho predicar, así que pues... Y alguien me preguntaba al respecto porque fue un fin de semana y luego después hace un poquito intenso. No, yo puedo predicar diario y a diferentes horas y puedo hacerlo incluso en este momento puedo subirme a predicar. O sea, lo disfruto mucho. Es un honor para mí. ¿Qué más? La realidad es que estuvo impresionante la predicación de ayer y yo creo que todo cristiano debemos de escucharla esa por la razón de cómo saber orar. Sí, y orar de una manera efectiva. Efectiva, pues es que Jesús estaba expresando cómo hacer que el milagro fuera posible para cualquiera. Exactamente. Y nos dijo ahí cómo hacerle. Y uno piensa a veces que el monte es el monte físico, ¿verdad? Ajá. Pero pues el monte es tu situación, tu problema, ¿no? Muchos montes. ¿Qué más, Alejandro? También dice por acá, Dios bendiga a todos los que están en cabina y tras este fabuloso programa, gracias por tanto. Es un honor, gracias. Y también dice por acá, el mexicano inventó el alambre multiusos. Dice, el esposo de mi sobrina hace unos meses atrás fue contratado en la NASA solo porque en una ocasión arregló unos aparatos con nada con presión de que la maquinaria iba a explotar y ahora gana miles por solo saber cómo arreglar cosas. Pues es que es impresionante. A ver, usted pronuncia en inglés esa marca de esa empresa, esa es la que le transforma los autos cualquiera en eléctricos. Es Electric Vehicles and Hybrids. Esa es la empresa que los puede transformar. ¿Qué más, Alejandro? También dice por acá, buenos días, Pastor y hermano Elizondo. El día de hoy despertamos con la noticia de que Estados Unidos ha bombardeado Ucrania. ¿Qué piensa usted? ¿Podría ser el comienzo de una tercera guerra mundial? Y con esto se acercará la venida del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga grandemente. Eso es un fake news. Yo no he oído eso. Eso es un fake news. O sea, eso no es cierto. Eso es falso, de que Estados Unidos bombardeó, no es cierto. Aparte, Estados Unidos quiere proteger a Ucrania, no invadirla. A Rusia, a Ucrania. No he oído nada al respecto de eso. Lo último que escuché como noticia formal es que añadió 7,000 efectivos soldados a la frontera, pero no. Ahora, todos los siglos, hay una pandemia y alrededor de la pandemia, antes y después, hay guerras. Todos los siglos ha sido así, o sea, es como un ciclo de la humanidad. No es de extrañar que hubiese una gran guerra en esta época, terminando la pandemia. De hecho, si repitiéramos cómo se da en otros siglos, pues faltarían aproximadamente un año para que hubiese una guerra, si se repitieran los ciclos como se da normalmente cada siglo. Entonces, sí, podría haber una guerra, o sea, eso no significa que esa es la evidencia que Cristo viene ya. Cristo puede venir en este momento sin que haya esa guerra. Exacto. O puede venir dentro de 1000 años, o sea, como Él quiera.
Entonces, caer en una especie como de, sí, miren, ya se están cumpliendo todas las señales. Todos los siglos se han cumplido las señales. Él puede venir en cualquier momento. Las señales ya están cumplidas. No hace falta otra señal para que venga. Las señales desde hace mucho, desde el primer siglo se cumplieron. Todo lo que dijo en Mateo 24 y 25, en el año 70 después de Cristo se cumplió. Así que puede venir en cualquier época de la historia, en este momento. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá, en Las Vegas hay casinos para ciudadanos de la misma ciudad que les tienen restringido jugar, porque en los años 2000 comenzó los mismos ciudadanos a fracasar y comenzó a haber problemas. Claro, o sea, sí, es que sí hay lugares que han puesto, sí hay lugares que han puesto reglas al respecto de ello. Y de veras no es complicado. Es un cuestionario, un certificado para que puedas jugar. Y si la persona tiene los recursos para jugar hasta cierto límite y quiere hacerlo, pues muy su problema. Exacto. Pero obviamente está certificado. Pero ahí estuvo muy bien porque pues ahí están protegiendo a las personas y a las familias, porque si les dejan, les siguen llevando dinero, no sé cómo, pero les llevan. Exacto. Ahora en México, si se pone a certificarse la comida chatarra poniéndole un loguito ahí, sí, pues ¿por qué no se certifican los juegos de azar? Pues sí. ¿Saben el daño que produce? Sí. Y también en línea, que es muchísimo lo que hay. Las televisoras abiertas en los juegos de fútbol, ahí ponen las apuestas, ahí sale. Sí, sí, es cierto. Se puede certificar. ¿Qué más, Alejandro? También dice por acá, buenos días, mis hermanos. Dice, muy buen programa, bendiciones desde Baja California. Y debe estar lo del anuncio. Sí, desde hace rato lo tienen ahí, como que Roberto quiere promocionarlo. Sí, ya puso hasta el precio. 599. No está al aire, estaba nosotros. Estaban esperando que uno dijera para que lo pusieran. Sí. Entonces, ok, ponlo, está bien, nada más para que lo alcancen a ver. O sea, cuesta 600,000 pesos. Está carito. 600,000 pesos. Desde 600. No, pues muchas gracias. No, pues por eso me compré el Audi mejor. Ya no va a gastar gasolina. Ya lo puedes quitar, No, mejor me voy por un Audi, un Mercedes. Sí, pues si voy a gastar eso, pues sí. ¿Qué más, Alejandro? Debería promover lo mexicano, pastor. Fíjese que yo promuevo libre comercio, sin fronteras. No solo local, libre comercio. Así, sin fronteras. Yo creo que la competencia hace que todos hagamos mejor las cosas. Así es. ¿Sí o no sería maravilloso que en cada esquina de Chihuahua hubiera una iglesia? Fabuloso. Sería maravilloso. Sería muy, muy bueno. Entonces, yo soy de la idea que mejor más libre comercio, competencia. ¿Qué más? Dice por acá, Pastor Roberto Tinoco para presidente. No hagan eso. ¿Yo qué les hice? Le voy a contestar como dijo el presidente Fox. ¿Y yo por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? Bueno, vamos a ver, déjeme ver qué más tenemos por acá. Dice, nos pasaron primero el carro por acá, pero no hacíamos caso. Así ya. Okay. Vamos a la palabra, el libro Los Hechos, capítulo 9. ¿Qué versículo estamos ahora, hermano? Estamos a Hechos 9:9. 9:9, ok. 9:9. Dice, hablando acerca de Saulo de Tarso, que tuvo su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, quedó ciego y luego un niño se lo llevó hacia Damasco, en donde el Señor le mostraría lo que seguía. Dice el versículo 9, donde estuvo 3 días ahí en Damasco, sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, lo va a leer todo esa parte, aunque no vamos a verlo todo. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ok, volvamos al versículo 9. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Imagínese, amado hermano, que todos los cristianos tuvieran un ayuno de conversión de 3 días sin agua. Sin agua. ¿Quién es Saulo? No se nos convierte a nadie. Si tuviéramos esa regla, no se nos convierte a nadie. Oye, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primerito son 3 días sin comer ni beber nada. Oiga, no. No, pues no. Yo un día lo intenté. 3 días de ayuno sin comida ni agua. Ni agua. Y me puse muy mal. Literalmente fui a parar al hospital. Me puse muy mal. La falta de agua me paralizó los intestinos y me puse muy mal. Fue muy grave. Me pudo haber ocasionado un daño severo. No es algo recomendable.
Yo creo que nada más se puede hacer cuando está, por ejemplo, Moisés ante la presencia del Señor. Algo sobrenatural. Tiene que ser sobrenatural. El impacto que tuvo directo con Jesús viendo al Señor es lo que pudo ocasionar esto. No es algo que debemos intentar voluntariamente. Sí, le dio un shock. Sí, no, es horrible. Yo creo que no sabía... por la pasión que tenía precisamente Pablo, la depresión, Saulo, el choque. La depresión, el choque y todo que hizo que pudiera estar tres días sin comer y beber. Era de muerte, este hombre se quería morir. Ajá. Este hombre no quería comer, o sea, no era un ayuno de voy a ayunar, no, fue un ayuno de me quiero morir, o sea, ¿qué he estado haciendo? Persiguiendo a Dios, he peleado con Dios. ¿Qué hice? Ajá, Tanto que amaba a Dios. Recordando todas las escenas de torturas, persecuciones y todo eso que estaba haciendo en contra de la iglesia, que yo creo que no lo dejó ni dormir, yo creo. Estaba en un momento muy crítico. Yo creo que estuvo llore y llore, sintiéndose mal, deprimido, amargo, sufriendo, porque lo que había hecho era muy severo, era muy grave. Torturó cristianos, llevó a la cárcel a mujeres y niños, dice, arrastrando mujeres y niños a la cárcel. O sea, se había comportado contra la obra de Dios de una manera terrible. Ahí era su conversión también de ser Saulo a ser Pablo. Sí. Y fíjese que me puse a investigar lo que es Saulo. Saulo quiere decir aquel que es venerable. Entonces es una persona que realmente se siente muy amada, respetada, una persona venerable es así, pero digamos, ser tan exaltado esa persona a después a cambiar a su nombre de Pablo a ser pequeño. Pequeño, Pablo significa decir, pequeño. Entonces, imagínese de lo alto hasta aunque lo más no bajo, se lo cambia, ¿no? Allí, ¿verdad? Se lo cambia en la isla de Chipre, cuando conoce a Sergio Paulo, el procónsul de Chipre. Pero aún así, sí es cierto el impacto que lo humilla de ser Saulo. Además, pensemos que Saulo viene de Saúl, el primer rey de Israel, que era de la tribu de Benjamín, de donde era él. O sea, alguien de la tribu de Benjamín tenía honorable al rey Saúl, al primer rey de Israel. Él pertenece a un estirpe, por así decirlo. O sea, él dice, yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Por qué? Pues porque soy de la tribu del primer rey. Y me llamo con el nombre de Saúl. O sea, él se sentía grande en esto. Y ahora es pequeño, no más grande. Y fíjese que estaba viendo la cita que dice en Lucas 14:11, que dice, porque cualquiera que se enaltece, que en otras versiones viene exaltarse o engrandecerse, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿No? Entonces, aquí estaba el hombre humilladísimo. Entonces, una cuestión de un cambio total, ¿no? De ser exaltado a Pensemos humillado. lo que significaría para Saulo en este momento era una sensación como de me merezco el infierno. Soy enemigo de Dios. He estorbado la obra, he torturado a sus hijos, me merezco el infierno. Él se sentía, ¿qué va a pasar conmigo? Y eso es precisamente... Estaba ciego. Lo que le decía Jesús, ¿verdad? Ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y entonces en ese periodo pues estaba, a lo mejor quería morirse. Claro que quería morirse. Ni quería, yo creo que recibir a la persona que iba a ir ahí. Es muy probable que él está pensando que la persona que iba a llegar lo va a matar. Sí, me va a decir y me voy a morir. Exactamente. De aquí voy al infierno, aquí me muero y me voy a la regañada de mi vida, ¿no? Estaba ciego. El Señor lo acaba de... Ni siquiera le quiso decir directamente, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Exacto. Y lo dejó ciego. Y no ha comido ni bebido. Y usted sabe muy bien que cuando no se ha comido, también eso, las emociones las demerita, o sea, las decae. Así que el hombre estaba en una posición de muerte. Así arrancó su fe. Por eso es una conversión tan buena, tan radical, porque verdaderamente se convirtió con lamento, con lloro. Y es la enorme diferencia de por qué Saulo es Saulo, o llegó a ser Pablo, y otros se convierten y no llegan a nada. Porque algunos solamente cambian de religión, algunos solamente abrazan un dogma distinto, pero no necesariamente se han convertido con lamento, con lloro, con dolor. Algunos ni se sienten mal de la vida que tuvieron antes de ser cristianos. Entonces cuando se convierten fue solamente como, es como quien decidió ir al gimnasio, como quien decidió cambiar de dieta, de alimentación. Pues ahora decidió ser cristiano. No hay un arrepentimiento, un dolor. Y el arrepentimiento es el impulso,
la calidad de arrepentimiento puede ser el impulso de hasta dónde va a llegar esa persona. Ajá. Pues O por sea, eso Juan el Bautista, ese era su trabajo, Claro. el de arrepentidos. Sí. Y Es que el donde hubiera- para arrepentimiento- que hubiera una conversión. Por ejemplo, un matrimonio que han hecho las cosas mal y se arrepienten, es el impulso de hasta dónde va a llegar ese matrimonio. Ajá. Un cristiano o quien sea que ha pecado, su arrepentimiento es ese hacerlo hacia atrás para ver qué tanto va a llegar, porque el arrepentimiento puede ser una oportunidad de grandeza. Cuando a la persona le duele realmente, cuando alguien es drogadicto, alcohólico y no lo deja porque quiero tener una mejor vida, una mejor salud, sino que lo deja porque le duele cómo es que he vivido así, dañando mi familia, haciendo las cosas mal, y le duele. Es un impulso que lo llevará no solo a dejar del vicio, lo va a llevar a lograr cosas maravillosas. O sea, el arrepentimiento es impulso. Entonces, cuando no hay un verdadero arrepentimiento, le falta ese impulso. Solamente la gente continúa la vida que llevaba de la misma manera, pero ahora portándose como cristiano. Fíjese que ahorita que lo está comentando, me recuerdo así de testimonios en especial de una persona, de un hermano, en el cual él pues estuvo en los vicios tremendamente, total de que llegó a ser hasta indigente en la calle, y su esposa iba y lo ayudaba, lo trataba de cuidar y todo eso, y sacarlo adelante, y lo sacó adelante la esposa. Y sin embargo, ahorita es un empresario exitoso, tremendo, impresionante, ¿no? Y siempre lo veo vestido de traje y todo eso. Claro. Y entonces le digo, oye, ¿por qué siempre anda de traje? Le digo, y yo sé que ahorita anda Por el honor de quien es ahora. anda en construcción, y luego ahí anda metido ahí con los albañiles y en la mezcla y todo eso. Le digo, ¿por qué anda de traje? Le digo, pues es que no es algo aquí, no es la ropa adecuada. No importa. Y me dijo, es que yo siempre anduve indigente, no traía ni zapatos, andaba en la calle, y dice, ahora es precisamente por el honor, por el dignidad. honor. Y caray, me quedé impresionado la Pero eso respuesta que implica me dijo. que hay un arrepentimiento. Ese jalón como de resortera lo manda lejos. Lo impulsó lejos. Cuando alguien no tiene eso, le va a faltar luego la gratitud, le va a faltar luego la dedicación, la perseverancia. Por eso algunos retroceden, porque no tienen arrepentimiento. Entonces, ¿por qué andaba tan bien y ya regresó? ¿Qué pasó? Sí. Pues porque no tiene arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es una experiencia importantísima para transformar la vida. No es lo mismo cuando uno solamente abraza la fe cristiana y se quiere portar como cristiano, porque es como continuar mundano que aprendió los trucos evangélicos. Pero cuando se tiene arrepentimiento, se puede tener una verdadera conversión, un verdadero cristianismo. A mí me preocupa un poquito cuando invitamos a recibir a Cristo y hay alguien que está distraído, que no le pone el corazón, que se nota que está, pues, porque alguien me trajo. Y híjole, no está experimentándolo. Exacto. Y ha visto a otros que está llorando y que está compungido y que se siente mal. Y, es más, tiene hasta vergüenza, se quisiera ir, no quiere estar, que no lo vea nadie. Que no lo vea nadie, exacto. Va a tener una buena conversión. Ajá. Va a dar fruto. Impulso ahí. Jesús lo ilustró con el fariseo y aquel publicano. Dice, os digo que el publicano salió justificado antes que el fariseo. Porque el fariseo decía, gracias que no soy como fulano. Exacto. Mientras que el publicano se golpeaba y decía, ay, miserable de mí, soy pecador. Wow. El arrepentimiento impulsa. O sea, toda vez que querramos llegar lejos, por ejemplo, trasládelo a otros puntos que no sean morales o que no son necesariamente pecaminosos. Por ejemplo, alguien ha sido sucio y desordenado en su casa y un día dice, ¿por qué hago las cosas así? Dios es un Dios de orden y yo estoy haciendo las cosas contrario a su reino. Tengo que volverme ordenado. En el momento que le duela, se va a volver ordenado y va a vivir de otra forma. Pero si no le duele, lo va a intentar y al rato regresará a ser desordenado. Tiene que dolerle para que realmente se vuelva perseverante. Sí, igual cuando las personas que han salido de vicios, ¿no? Que realmente le tiene que doler y dejar ese tipo de actividades o cosas que estaba haciendo, porque si no, al rato la misma concupiscencia vuelve otra vez a regresar, ¿no? ¿Sí? Si le duele, ¿cómo es posible? Es el que realmente va a cambiar. El arrepentimiento es obligatorio para la verdadera conversión.
sin arrepentimiento entonces no. realmente es inválido o no es correcto de tratar de que una persona reciba a Cristo si realmente no está convencida esa persona. Si la persona Sí. no tiene arrepentimiento, nos va a seguir la corriente con la oración de fe. Ajá. Va a ser político en campaña. Ajá, Va a ser la oración de fe. exacto. Va a ser artista. ¿Cuántos artistas se convierten, entre comillas? Va a ser artista convertido. Exacto. Que en realidad no tienen arrepentimiento o conversión la mayoría. Pero pues si le pregunta, a cualquiera que le pregunte famoso en público, Exacto. ¿quieres recibir a Cristo? Sí, Pues sí, ni modo que ya que no, para que me eche a todos los fans en contra. exacto. O sea, sí, claro. Ajá. Y lo salimos de decir, ¡ay, se convirtió! ¿Cuándo? Si no tuvo arrepentimiento. Viste sus lágrimas, su dolor. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Exacto. Tiene que haber arrepentimiento. ¿Cómo se llega el arrepentimiento? A través de la convicción de que es enemigo de Dios y que tiene que pedir perdón para reconciliarse con Dios. Por eso es que la conversión, Pablo le explica en la carta a los Romanos, como un acto jurídico, como un acto legal de justificación, donde un pecador es declarado legalmente justo a partir de arrepentimiento y conversión. Si no, no. Es un acto jurídico. Entonces, Estaba recordándome del ladrón que estaba ahí enseguida de Jesús, que realmente no hizo una oración de fe ni nada extraordinario, sino nada más dijo, acuérdate de mí. el hombre sí estaba arrepentido. Pero ahí se notó el arrepentimiento. ¿Y sabes dónde, Jesús dónde lo se tomó. nota aún más todavía que esa declaración? En lo que le dice al otro. Fíjese lo que le dice al otro ladrón. Ni aún tú temes a Dios, estando nosotros en esta condición por nuestros pecados. Exacto. Ahí está el arrepentimiento. Ahí está el hombre dolido. O sea, estamos crucificados por nuestra culpa. Exacto. ¿Cómo te atreves todavía a estar ahí infamando? Exacto. ¿Que no ves cómo estamos muriendo? Wow. Entonces, hay dolor en ese hombre, está listo. Exacto. Y la declaración ya simplemente es el salto final de su vida eterna. Exacto. Pero el hombre ya tenía arrepentimiento. Me imagino que cuando lo estaban crucificando, estuvo grite y grite, de veras, no lo vuelvo a hacer, o sea, por favor. Ajá. Qué impresionante. Había arrepentimiento. Dice el pasaje, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Qué horror haber perdido la vista. Qué horror. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. El que Dios hable en visión. Dios sigue hablando en estos tiempos a través de sueños, de visiones. Sí lo sigue haciendo. Hay quienes dicen que porque la escritura ya fue terminada, ya Dios no habla de esa manera. Pero la realidad es que Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y testimonios abundan. Dios sigue tratando así. Es decir, la Biblia es la palabra de Dios, no es un bozal de Dios. Es la palabra de Dios. La Biblia es para dejar constancia de lo que Dios dice sin error, a fin de que el hombre que diga que Dios le dijo algo en visión tenga forma de compararlo para que acabar con los inventos humanos. Pero eso no significa que Dios haya enmudecido. Eso no deja, o sea, la Biblia, vuelvo a lo mismo, no es un bozal, es la palabra de Dios. Entonces, porque lo vemos en esta porción y lo vemos en toda la Biblia. ¿A cuántas personas Dios les habló? ¿A cuántas personas Dios les dijo? Incluso a algunos les dijo en sueños, como a José, marido de María. Constantemente vemos experiencias que tenemos ahora que confrontarlo todo con la palabra escrita. Desde luego que sí, pero tampoco nos cerramos a lo sobrenatural, porque si Dios quiere hacer manifestación alguna, nosotros no lo censuraremos y diremos amén. Sigue siendo Dios. Exacto. Es bueno decirlo, porque sí podemos irnos a los extremos de tratar de controlar hasta la boca de Dios. Imagínate el peligro de decir, Dios ya no habla así. Dios habla como le dé la gana. Dios seguirá hablando siempre. Él puede. No tuvimos una noticia ya por allá por principios del 2000 de una mezquita en un país musulmán en donde todos en la mezquita se convirtieron en un día y decían que habían visto a Jesús y que Jesús en la mezquita se les apareció y les habló y se convirtieron en un día todos. O sea, Él puede hacer lo que sea, lo que quiera. Él puede hacer lo que quiera. Decir ya no lo hace es un grave error. Decir Dios no puede es una blasfemia. Dios puede lo que quiera. Exacto.
Entonces... Sí, no, y no podemos controlar nosotros a Dios, pues Dios es soberano. Es soberano. Exacto. Que le habló a un hombre llamado Ananías y le dijo en visión que hiciera tal cosa. Se lo dice. Exacto. Que si fue audible, visible o al corazón. Ese no es nuestro asunto. Que Dios hable como quiera. Siempre y cuando, ahora que tenemos la Escritura, nosotros checamos que no sea contrario a la palabra. Pablo dice, si a nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, sea anatema. Exacto. Entonces, desde luego que tenemos que ir a las Escrituras, claro que sí, pero eso no significa que Dios enmudeció. Así es. Fíjense que estaba viendo ahí sobre Ananías. En el caso de Ananías, el otra vez platicábamos como que pues era una persona pues que no muy conocida, ¿no? Sí. En cierta manera como que hablamos un poco mal de él, pero realmente los Ananías han sido unas personas que han resaltado en la Biblia y vienen muchos casos. Y en el caso de él, quiere decir, Ananías, la palabra quiere decir Yahvé es piadoso. Y, por ejemplo, ahí resalta, por ejemplo, un Ananías en donde él estuvo participando en la construcción del muro de Jerusalén, ahí con Nehemías. Otro Ananías estaba hablando que estuvo junto con Daniel en la cuestión de cuando fue el cautiverio. Estamos hablando de Ananías y Zafira también, en donde pues ellos también hicieron ahí... Cayó muerto. Que cayó muerto, pero sin embargo... Era relevante. Era relevante, que quiso pues hacer una donación y todo eso. No la hizo de la manera correcta. Se murió por una ofrenda maldada. Una ofrenda maldada. Y en el caso de ahora de Ananías, pues en donde le habló, ¿verdad? El Señor y le dijo inmediatamente, heme aquí, ¿no? Sí. Es una persona que realmente tiene una comunicación con Dios. Los Ananías son los cristianos comprometidos con su obra, con la obra de Dios, con nuestra congregación, que no tienen ministerio, no tienen un llamado, no tienen un renombre, pero son personas que hacen posible la obra, porque están comprometidos. Este Ananías sin duda no era cualquiera, aunque era cualquiera. Es decir, era cualquiera respecto a que no tenía ministerio, no tenía un llamado, no tenía un cargo, no era un diácono, no era un ministro, no era alguien relevante, pero alguien comprometido. Dios sabía que podía hablarle a Ananías y Ananías iba a obedecer. Imagínense nada más que lo estén mandando a hablarle a un matón, a un matón de cristianos. Si me equivoco, me mata. Exacto. O sea, es como, métete esa jaula y acaricia al tigre. O sea, no, espérame, o sea. No, y en el caso de Ananías, pues no sabía pues cuánta gente estaba alrededor de Saulo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces dijo, pues, y podía haber dicho, es una trampa, podía haber mil cosas, podía haber pensado, yo no me asomo ahí. Esto no va a venir de Dios. O sea, entonces, ¿qué tan confiable? Quiere decir que Ananías está acostumbrado a oír la voz de Dios. Porque pudo saber que era Dios el que le decía esto. Es como Elí cuando el Señor le habló a Samuel. Elí estaba tan acostumbrado a la voz de Dios que cuando Dios le habló a Samuel, Elí entendió que era Samuel. Exacto. Entonces, es maravilloso eso. Sí, y fíjese que ahí en la cuestión que me gustaría resaltar lo que es el M aquí. El M aquí, hay muchos en toda la palabra. En el caso, por ejemplo, de Abraham, cuando el Señor también le dijo, a ver, Abraham, que le habló, y dice, heme aquí inmediatamente, sino que una obediencia rápida, y que le dijo, ve y sacrifica a tu hijo. Como que así, esa instrucción era muy fuerte, sin embargo, él se levantó de mañana. Que Abraham obedeciera quiere decir que conocía a Dios. Que conocía a Dios, exactamente. En el caso de Samuel, en el caso de María también, cuando también se le Imagínese nada más lo que le están diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vaya que María era piadosa para entender la voz de Dios en algo tan grave. Exacto. Entonces, cuando Dios le habla a Ananías, no, el hombre conoce a Dios. El hombre sabe que Dios habla y cómo habla. Y el caso también de Isaías también. Y todos los profetas. Entonces, ahí es algo que nosotros debemos de aprender en la cuestión de la obediencia para con el Señor. Imagínense, siglo XXI, alguien se acerca y dice, ¿cómo puedo conocer la voz de Dios? Y uno dice, Dios mío. Es evidente que no tiene una relación. Porque el que tiene una relación conoce por lo menos la palabra escrita, lo cual le va a llevar a poder conocer en su espíritu la palabra de Dios. Pero si no conoce la palabra escrita, si desprecia la palabra escrita, ¿por qué habría de tener la palabra espiritual? No va a tener la palabra espiritual, la palabra de Dios a su espíritu, si desprecia la palabra escrita. O sea, esta gente tenía una relación. Por eso es que escuchan, por eso es que, o sea, no es así nomás.
Son confiables porque son piadosos. Ajá. Y hasta lo podemos poner en lo más terrenal también, en el caso de Israel, cuando le habló a José, le dijo, José, y le dijo, heme aquí. Le da su respuesta para cuando lo iba a enviar con los hermanos para irlos a llevar aquí. Entonces, esa era una respuesta ya de hijo a padre también. Todo esto es fundamental para que cada uno de nosotros aprendamos que si queremos realmente que Dios hable a nuestras vidas, pues comencemos con una relación en las cosas que ya podemos. Por ejemplo, no sé cómo ver un ángel, que Dios se me aparezca, o sea, todo lo magnífico, las teofanías, las grandes manifestaciones. Sí. Ok, pero puedo tener las pequeñas manifestaciones como leer las escrituras, orar, adorar a Dios, reunirme con la iglesia. Entonces puedo tener las cosas necesarias de la vida cristiana que me llevarán a las cosas sobrenaturales, pero tenga por seguro que quien desprecia la palabra escrita no va a tener la palabra audible, que quien desprecia a su hermano en una relación no va a tener una relación con Dios. Si no se congrega, no va a tener presencia de Dios. Si no es alguien que pueda cantar una alabanza, tampoco va a recibir la visita de un ángel. O sea, sepa que esto va condicionado a una relación. En las escrituras esta gente tenía una relación con Dios. Ajá. Entonces, pues, como cristianos nosotros tenemos dos M aquí, ¿no? Uno M aquí es el obedecer a Dios, y el otro M aquí es amar a nuestro prójimo. Sí, claro, el primer y segundo mandamiento. Y la otra cuestión es también, hay un M aquí todavía más importante, que es el de Dios, que realmente cuando nosotros oramos a Dios y le solicitamos algo, el Señor también dice aquí, M ¿sí? aquí, ¿no? Ahora, por eso lo hemos dicho de esta manera, la distancia entre Dios y tú eres tú. Y fíjese que Él va a estar cercano si quieres. saqué un versículo ahí de Isaías, en donde precisamente en donde Dios está dispuesto como M aquí, en donde está diciendo en Isaías 58 del 1 al 14, dice, entonces invocarás y el Señor responderá, suplicarás y Él dirá, M aquí. Si quitas en medio de ti la opresión, el dedo amenazador y las palabras arrogantes. ¿Cuál es la condición? El hombre tiene que hacer algo. Exactamente. O sea, si el hombre hace lo correcto, Dios va a estar allí. Ahí está, pero si en cuestiones de si haces lo contrario, ¿qué ¿no? cree que revela no que alguien diga, es que no siento a Dios? Pues ¿en qué pecaste? ¿Qué hiciste? O sea, ¿en qué forma has estado ofendiendo sus mandamientos para que su presencia no esté? Tuviste que haber hecho algo para que... O sea, Dios no se fue. Tú te apartaste, algo hiciste. El M aquí de Dios es resultado, ¿verdad? Si quitas el dedo amenazador, si eres arrogante, ahí dice también. Sí, o sea, está diciendo cosas muy específicas. Dice la Biblia que al altivo mira de lejos. Ajá. O sea, no va a estar presente M aquí con el altivo. ¿No quieres? Ok. No, y es impresionante todo lo que dice. Ahí le invito a la gente que lo lea, del 58, del 1 al 14, y donde está diciendo Dios la disposición de Él y de los cambios que va a hacer y que va a salir la luz para ti, etcétera, ¿no? Pero si la persona hace eso. Exactamente. ¿Llamadas, Alejandro? Sí, dice por acá, bendecida mañana para ustedes. Dice, maravillosa la predicación de ayer. Gracias porque ya será un solo servicio. Mi única duda es que si ya puedo llevar a mi hijo de 1 año. No, todavía no, de 4 años en adelante. Todavía tenemos que... Siguen siendo los pequeños un área difícil, es decir, de contagio. Quizá ellos no tendrán tantas repercusiones por lo general, a veces sí, pero pueden ser una fuente de contagio a los demás. ¿Qué más? Y también dice por acá, cuando se usa la Biblia para prohibir cosas, ¿está bien? Como decirle a mi papá que no es de Reyes el vino, ha comenzado a tomar y queremos ver cómo decirle y que no se enoje. Pues es que cuando vas a hablar con alguien sobre una corrección, no tengas miedo a que se moleste. Sí pudiera suceder que alguien se moleste. No importa si das Biblias o no das Biblias, hay ocasiones donde la persona se va a molestar. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces, pero no tengas temor. Yo he visto que cuando hablamos a las personas con miedo es cuando usan la ira para callarnos. Pero cuando les hablamos sin miedo, es más fácil llegar a ellos. No temas. ¿Qué más, Alejandro? Dice, gracias, pastor. Siempre enriquece la palabra que da. Dice, Dios les bendiga y continúe el ministerio a que fue llamado. Muchísimas gracias. Pues lo intentamos. Estamos comprometidos para toda una vida. No tenemos fecha de retiro. Así que en lo que a nosotros respecta, serviremos al Señor toda la vida. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá, bendiciones, pastor, y a mi hermano Elizondo. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias también. Saludos. Y dice por acá, gloriosa iglesia, hermosos tiempos.
Seamos servidores con amor en todo momento. Fue de Alex, ahí lo Pura pausó, maldad. lo Pura pausó maldad. él, Sí. así, hermoso. Pura maldad. Hermosos tiempos. Pura maldad. No. Señor lo reprenda, qué barbaridad. Ya nomás con las cosas que nos hace. Uno ya nos habían levantado el ánimo. Sí. Ya me sentía que no era tan feo. Y luego nos sale con eso. Hermosos Es maldad, tiempos. sí, es maldad. Y yo creo que fue por lo de Cintia lo que dijimos. Sí, quiso vengarse, desquitarse, sí. sí. Ajá. ¿Qué más? Dice también por acá, buenos días, pastor y hermanos. Dios les bendiga a los ananías que no temen predicar al peor de los matones ni al que tiene la enfermedad más contagiosa. Necesitamos muchos ananías. Bendiciones. Exacto, Pues que prácticamente Ananías es el ejemplo de lo que debe ser un cristiano. exacto. Todos los cristianos. ¿Qué más? Dice, saludos y bendiciones, muy buenos días. ¿Me podrían dar información sobre el Instituto Bíblico en El Paso? Bendiciones. Bueno, esté al pendiente de las publicaciones en mi página porque lo voy a estar yendo una vez al mes, es intensivo, y para que conozca la información respectiva, ¿verdad? También le daremos más informes más adelante. Eso es nada más estar atento a la página de Facebook, también sabiendo que será una vez al mes y que acaba de suceder, así que pues será hasta por allá de mediados de marzo. ¿Qué más, Alejandro? Dice, buenos días, Dios les bendiga. ¿Me podrían dar información del evento para matrimonios? ¿Estarán los pastores? Saludos. El 18. Este próximo viernes Ujú. van a estar los hermanos Maldonado, van a estar por ahí ministrando. Ya mañana, sí, mañana. Wow, ¿a qué hora? 8 de la noche. Así que no se lo pierda, vale la pena. La verdad es que es una bendición. Y que Está preparado para que viva bien en su hogar. Sí, preguntaban eso, que si iba a haber guardería y que si iba a haber guardería. sí ahí van a tener guardería y lo necesario. Así es. Entonces no se lo pierda, o sea, inviértala a su matrimonio. La verdad es que vale la pena. Es maravilloso. Así es. Tenemos que irnos. Vamos a dar una breve conclusión de lo que hemos tratado. Hoy vimos dos personas muy distintas. Saulo de Tarso, un perseguidor loco, fanático, un radical terrorista, por así decirlo, creyendo que matando cristianos servía a Dios. Y por otro lado tenemos a Ananías, a un cristiano común, anónimo, promedio, dispuesto a obedecer a Dios hasta la muerte. Estas dos personas pueden lograr cosas espectaculares bajo la mano de Dios. Saulo, mediante el arrepentimiento. No importa quién fuiste, así vayas a ser un terrorista religioso. Si te arrepientes, Dios puede hacer algo maravilloso con tu vida. Y usas ese fuego, esa pasión, para el reino de los cielos. Y dos, Ananías hizo el cambio, la diferencia a partir de su obediencia. Arrepentimiento y obediencia. Tienes ahí la mezcla de una vida gloriosa en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga en Cristo Jesús.